Hola, bueno, vamos a comenzar con lo que tiene que ver esta pequeña introducción a la filosofía que voy a hacer para que nos ubiquemos más que nada al inicio de la misma. En principio podemos decir que la filosofía como ciencia nació en la Edad Antigua, históricamente. Más precisamente podemos decir que comenzó el 28 de mayo de 585 a.C., es decir, siglo VI a.C., con un primer filósofo que se llama Tales de Mileto, el cual predijo un eclipse de sol y para ese día se dio. En los comienzos de la filosofía se buscaba el primer arché, es decir, el primer principio de origen que daba a las cosas, a través de los cuatro elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Eso me parece muy importante que lo tengan en cuenta. Otra de las cuestiones que me parece importante es que filosofía significa justamente pilo, viene de pilo y de sopía, significa amor a la sabiduría, tiene que ver con el amor al conocimiento, al poder salir del estado de ignorancia y alcanzar la episteme, alcanzar la ciencia, alcanzar la sabiduría, y que a lo largo de toda la historia de la filosofía se fueron observando diferentes cuestiones en relación a las posturas de los filósofos. Eso por un lado. Por otro lado también nos podemos preguntar por qué no hay material escrito de la antigua en relación a cuestiones filosóficas, o por qué no hay tantos libros. Podemos decir que lo que nosotros conocemos actualmente como papel o el uso del papel en su momento era muy caro. En principio se llamaba palincesto, que era un papel de especie tipo de cuero, en el cual se escribía, se borraba y se volvía a escribir sobre el mismo, y esto producía justamente que haya escasez por ese lado. Dentro de todo lo que tiene que ver con la parte filosófica antigua hay tres conceptos muy importantes que podemos observar, que podemos ver dentro de Grecia, ¿sí? Más precisamente. Uno que tiene que ver con justicia, desde el punto de vista en griego es dike, y se llama y se tiene en cuenta el camino que habitualmente sigue alguien, ¿sí? A determinada cuestión. Después, por otro lado, tenemos la arete. La arete son las virtudes, y dentro de las virtudes tenemos lo que se llaman virtudes cardinales, que eso también vamos a ir viendo en otro video, que está vinculado con la templanza, con la prudencia, con la fortaleza y con la justicia. Y por último podemos encontrar el concepto de teos, que significa Dios, y es uno de los conceptos centrales también dentro de la filosofía antigua, que nos llevan a pensar diferentes cuestiones en relación a todo lo que tiene que ver con el quehacer filosófico. A lo largo de la historia hay muchos filósofos. Nosotros, si nos ponemos a pensar en la antigua, encontramos los filósofos de la naturaleza, como Tales de Mileto, que les nombré, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Heráclito, donde estos filósofos de la naturaleza daban explicaciones a cuestiones teóricas que se iban dando dentro de las circunstancias en las cuales vivían. Y por otro lado tenemos a los filósofos humanísticos, que forman la trilogía de Sócrates, Platón, Aristóteles, que a través de diferentes cuestiones que vamos a ir viendo también en otros videos, explican de qué forma se puede acceder al conocimiento. Lo que sí tenemos que tener en claro que desde el punto de vista filosófico, el hombre está en una búsqueda constante de poder salir de la ignorancia, en una búsqueda constante de salir de un estado, por decirlo de alguna manera, y vinculado, por ejemplo, con cuestiones actual, con un estado de consumismo, y pasar a lo que tiene que ver con un estado epistemológico, de conocimiento y de apertura de nuevas ideas. Es decir, desde la filosofía lo que hace a la persona es deconstruirse continuamente de acuerdo a las diferentes cosas que se van trabajando o se van pensando. Por eso una de las características de la filosofía es que no es universal, es particular. ¿Por qué es particular?
porque piensa los diferentes tópicos que se van dando en determinado momento y en determinada época. Por eso acá es necesario hablar y mencionar algo muy importante que está vinculado con el concepto de qué es un paradigma. Y los paradigmas son las cosmovisiones o formas de entender determinadas cosas de acuerdo a un espacio y tiempo determinado. Si quieren saber más sobre el concepto de paradigma, yo tengo un video que justamente se llama ¿Qué es un paradigma? Y está dentro de este mismo canal, ¿sí? Otra de las cosas que me parece importante para poder introducirnos en la filosofía es que los tres pensadores que les nombré anteriormente hacen uso de todo lo que tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, la oratoria. Es decir, la forma de comunicación era a través de el hablar. ¿Existía escuela en la antigua? Por supuesto que no existía escuela, pero sí educaban. Es decir, la educación que tiene que ver con ese educar y educere, ese alimentar a la persona y a su vez ayudar a sacar lo que trae consigo la persona, hace que desde el punto de vista filosófico se enmarque en todo lo que tiene que ver con una visión cognoscitiva importante para llegar a encontrar el logos, es decir, para llegar a encontrar la razón verdadera de las cosas y de cada una de las cuestiones que se fueron planteando.